A ver, pensemos en esto. ¿Cómo le hacemos para que millones de personas, pues, no se ataquen entre sí? Esta pregunta, la del orden social, es, una de las más cruciales de la historia. Vamos a explorar dos respuestas que son, miren, radicalmente opuestas. Por un lado, el control del Estado, y por otro, la libertad de la anarquía. Y esta idea de Murray Rothbard, la verdad, le da justo al clavo. Nos está diciendo que no importa si son bandas de criminales o un gobierno súper organizado, la fuerza al final nos lleva a lo mismo, a la ley de la selva. La gran pregunta es, ¿será que tiene razón? Bueno, para entrarle bien a este debate, tenemos que empezar por el economista Gordon Tullock. Él fue quien planteó un dilema que es fundamental sobre cómo sería la vida sin un gobierno. Una elección que él mismo llamó la elección de Tullock. Miren, para Tullock, el panorama sin un Estado es blanco o negro, no hay más. O caemos en una especie de jungla violenta, un caos total donde solo el más fuerte sobrevive, o nos vamos al otro extremo y vivimos en una utopía que, seamos sinceros, es totalmente irreal, un paraíso sin ningún tipo de conflicto. Su punto es clarísimo, no hay un término medio que de verdad funcione. Pero a ver, ¿realmente es así? ¿Esta visión de la anarquía es la correcta? ¿De verdad significa que estamos condenados al caos? Justo aquí es donde este análisis empieza a cuestionar esa idea, esa premisa fundamental. Porque si nos vamos a la definición así, tal cual, la anarquía no es sinónimo de caos, es una teoría política. La palabra clave aquí, fíjense, es gubernamental. La anarquía se opone a la autoridad del gobierno, pero eso no significa que se oponga a todas las formas de orden o a que existan reglas. Entonces, el argumento anarquista no es que no deba haber leyes, para nada. El punto es que ningún grupo, ni siquiera un Estado, debería tener el monopolio, la exclusividad, para crearlas y para obligar a todos a cumplirlas. Y es que la diferencia es abismal. Por un lado, tenemos la ley que se impone desde arriba, que necesita de la fuerza para funcionar. Y por otro, una ley que nace de la misma comunidad, de sus costumbres, de sus acuerdos. Básicamente, una es coerción, la otra es consenso. Ok, entonces, si no es el Estado, ¿qué nos queda? La propuesta alternativa es, la verdad, bastante sorprendente, que el orden puede surgir del propio mercado, creando sus propias instituciones para mantener la paz. A ver, ¿y cómo funcionaría esto? Imaginen un sistema con cosas como tribunales privados para resolver broncas, agencias de seguridad que compiten entre ellas para ofrecer la mejor protección, e incluso sistemas de reputación para saber en quién sí y en quién no confiar. Y ojo que esto no es pura teoría, ¿eh? Ya vemos pedacitos de este sistema funcionando hoy en día. Por ejemplo, la seguridad privada en un centro comercial, las agencias que califican nuestro crédito, o la reputación que tiene un vendedor en línea. Todas estas son formas de orden que no dependen directamente del Estado. Pero bueno, para ser justos, regresemos a las objeciones de Tullock. Él no creía que fuera tan fácil. Argumentaba que una sociedad sin Estado se iba a topar con problemas prácticos imposibles de superar. Tullock identificó lo que podríamos llamar los 4 jinetes del apocalipsis anarquista. Primero, la depredación de los fuertes sobre los débiles. Segundo, el robo a gran escala. Tercero, el fraude sin castigo. Y cuarto, la imposibilidad de confiar en acuerdos a futuro. Para él, todo esto simplemente paralizaría cualquier economía que fuera un poquito compleja. Pero aquí es donde viene la pregunta que lo cambia todo. ¿El Estado de verdad resuelve estos problemas o nomás los transforma en algo quizá peor? Y la respuesta, pues, es una paradoja. Resulta que para cada problema que Tullock ve en la anarquía, hay una posible solución de mercado. Y lo más irónico de todo es que el propio Estado puede ser el mayor culpable de esos mismos crímenes. Puede ser el depredador más grande, el estafador más grande y el primero en romper sus propios contratos. Y este es el mero centro del argumento. Crear un gobierno no elimina el mal, simplemente le da un monopolio. Concentra todo el poder para robar, para defraudar, en una sola entidad que muchas veces no tiene quien la controle. Es muy revelador que el propio Tullock admita que, para mantener el poder, el Estado que él se imagina tendría que prohibir cualquier tipo de competencia.
Y esto pues confirma la crítica. Un Estado es, por su propia naturaleza, un monopolio que usa la fuerza. Al final, todo este análisis nos invita a reformular el debate por completo. Quizás la pregunta nunca fue orden contra caos. La verdadera elección no es entre orden y caos. Vaya, todos queremos orden. La elección real es entre dos caminos, dos filosofías totalmente opuestas sobre cómo construir ese orden. Por un lado, tenemos al Estado, un monopolio de la fuerza, con reglas impuestas desde arriba. Y por el otro, al mercado, todo un ecosistema de instituciones voluntarias, con reglas que nacen y evolucionan desde la propia sociedad, de abajo hacia arriba. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad inquieta. Si ya sabemos que el poder corrompe, con o sin Estado, ¿es realmente la solución entregarle el monopolio absoluto de ese poder a una sola entidad? Una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de cualquier teoría.